Hola, quien les habla, Hugo. Hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Este capítulo posee 51 versículos. Comienza diciendo así: Jesús salió del templo, y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús dijo: ¿Ven todo esto? ¿Ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús ya se refería posiblemente a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, a unos 35 o 36 años de ese momento en que Tito, hijo del emperador en aquel entonces romano, vino y destruyó el templo. Hoy en día ya no existe. Luego dice: Jesús fue al monte de los olivos. Los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: Dinos cuándo ocurrirá todo eso. Se estaban refiriendo a la destrucción del templo. ¿Y cuál será el signo de tu venida, a su segunda venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Preguntaron. Jesús les respondió: No se dejen engañar por nadie. Habrá muchos diciendo que soy yo, y dirán: Yo soy el Mesías, y así engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será aún el fin. Pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Esos serán los primeros dolores del parto, decía Jesús. Entonces todos ustedes serán maltratados, y a algunos los matarán, y a otros los odiarán por mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Luego el versículo 13 en adelante dice: Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de los tiempos, dice Jesús. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, huyan a los montes. Si estás en la terraza de tu casa o azotea, no entres a la casa a recoger tus cosas. Huye al monte. Quizás se refiera, como va a haber terremotos, las casas pueden empezar a caer, y entonces dicen: no se queden en las casas, huyan a los montes. Hay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Les va a ser más difícil correr y huir, ¿verdad? Oren para que vuestra huida no suceda en invierno. Es más difícil en invierno porque van a pasar mal en los montes con mucho frío. O un día sábado, día de descanso, costumbre judía de aquel entonces. Porque será una prueba tan grande como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás volverá a haber. Esto ocurrirá solamente una vez. Y si ese tiempo no fuera acortado, Dios lo va a hacer bien corto por amor a sus elegidos. Nadie saldría con vida, dice. Pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguien les dice: el Cristo está aquí o está allá, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Habrán milagreros que también harán magias o milagros
pero no necesariamente esto van a ser enviados de Dios, más bien enviados del mal, haciendo cosas parecidas a lo que Dios podría hacer, pero el mensaje es otro. Miren que yo les estoy advirtiendo, dice Jesús. Por tanto, si alguien dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Porque así como el relámpago sale por oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde esté el cadáver, allí se juntan los buitres. Donde habla una persona, un falso profeta, ahí se juntarán personas sin ningún tipo de futuro. Las personas que vayan y escuchen a falsos profetas no tendrán futuro alguno, estarán como muertos, dice. Entonces, a esto se refiere cuando dice, donde esté el cadáver, allí se juntan los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente de todas esas cosas que van a pasar en aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, caerán las estrellas del cielo, podría referirse a meteoritos o estrellas fugaces, y se sacudirán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, sorprendidos. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de su gloria. Enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del mundo. Aprendan esta parábola, dice Jesús, la parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis ustedes que el verano está cerca. El higo, una planta cuyo fruto ellos consumían allá, y era de temporada veraniega, ¿verdad? Entonces, cuando estaban ya brotando las hojas, ellos sabían que el verano estaba cerca. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, ya está a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Cuando dice yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo suceda, se refiere a esa generación de aquel tiempo, de aquel momento, no necesariamente en la generación de Jesús, sino que cuando suceda eso, entre 30, 40, 50 años, sucederá todo eso en esa generación. En esa generación va a pasar todo eso. Por eso dice, yo les aseguro que no pasará esa generación o esta generación hasta que todo suceda. No pasará, todo sucederá dentro de una generación. A eso se refiere. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Pasará el tiempo, pero mis palabras nunca van a dejar de ser importantes y nunca mis mensajes van a caducar. A eso se refiere. Mas de aquel día y la hora nadie sabe nada, la hora de su venida, la hora del fin del mundo, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, mas solo el Padre. Nadie sabe cuándo será el fin del mundo, pero sí cómo será el fin del mundo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, sigue diciendo. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice Jesús. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio, y se llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De 2
hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no, dice Jesús. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, dice Jesús. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un servidor digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al servicio de su familia para darles la comida a su tiempo. Afortunado será este servidor que al llegar lo encuentre haciéndolo así. Les aseguro que lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene en confianza. No será así con el servidor malo que piensa: mi Señor se ha retrasado. Entonces empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y rechinar de dientes, decía Jesús. Así termina este capítulo 24, con sus 51 versículos. Espero les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.